Aleluya. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 9 al 12. Josué, capítulo 5, versículo 9 al 12. Si alguien tiene por ahí cuaderno en que anotar, es bueno que hoy tome notas. Voy a mencionar algunas cosas interesantes que van a servir como palabra base para lo que viene en los siguientes días. Josué capítulo 5, versículo 9 al 12, dice así: Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Una de las escenas que creo que todo padre guarda en su corazón, y esto hace que las tenga en alta estima, es ver el crecimiento de sus hijos. Y me quiero enfatizar a esos momentos cuando nuestros hijos comienzan a dar los primeros pasos. He visto que ocurren dos cosas. Número uno, tenemos que sujetar a nuestro hijo, a nuestra hija, y sostenerlo para que pueda caminar. En algunas escenas vemos al padre sujetando al bebé, al niño, con las dos manos. Conforme van transcurriendo los días y el niño se va fortaleciendo, lo toma con una mano y después lo suelta. Esa escena también está acompañada de lo que, no sé si muchos le llamen a esos primeros pasos del niño, que los solitos, y que el niño va a dar un solito. Pero lo que quiero resaltar allí es que el niño camina de un lado a otro porque está viendo al padre, porque está viendo a la madre. Yo me atrevo a decir que en esos primeros pasos que el niño da, si no ve al padre, no ve a la madre, no lo haría. El verlos le da la seguridad. Más adelante ya no va a estar el padre, ya no va a estar la madre, sino va a ser la necesidad, ¿no? La idea, algo que buscan, algo que quieren, lo que los motiva a dar esos pasos. Pero quiero resaltar esos dos momentos. Número uno, cuando el bebé comienza a dar sus primeros pasos, pero está sostenido, está sujetado por el padre. Y número dos, cuando el bebé da sus primeros pasos viendo al padre, viendo a la madre, y puede caminar quizás con temor, pero a la vez con seguridad, porque sabe que su padre está ahí. Hoy yo quiero decirle a Casa de Ministerios, estamos entrando a un tiempo nuevo. Creo firmemente que es tiempo, lo voy a decir así, de comenzar a caminar solos. Voy a usar la expresión en sentido figurado. Si no la entiende, anótela para que durante la palabra le quede clara. Es tiempo de que nos soltemos de la mano de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Caminar o empezar a caminar en dependencia al padre o a la madre habla de mucha duda, habla de mucha inseguridad, pero también habla de inmadurez. Los huesitos aún son inmaduros, aún no tienen fuerza. El mismo cerebro aún no puede coordinar ciertos movimientos, es inmaduro. Hay cristianos
Hay cristianos que quieren caminar toda su vida, fíjate bien, sostenidos de la mano de Dios. Espero no crear una confusión con esta frase por el contexto de la palabra de hoy. Pero llega el momento en que los cristianos también tenemos que soltarnos de esa mano y comenzar a caminar por la madurez que adquirimos en el proceso. Y en esa madurez vamos a caminar ya sin necesidad que me sostengan. Voy a dar pasos firmes. Sin saber dónde está el Padre, voy a caminar porque sé a dónde voy. Eso ya habla de madurez. Y creo que la etapa a la que estamos entrando es una etapa donde se espera madurez para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a tomar la enseñanza del pueblo de Israel para ver y reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer. Número 1. Cuando el pueblo de Israel llega a Gilgal, Egipto ha quedado atrás. Egipto solamente es un recuerdo del pasado. Entonces, aquí podemos tomar un primer simbolismo. Egipto simboliza la vieja manera de vivir. Egipto simboliza la sociedad que nos envuelve, o decimos de manera más general, simboliza al mundo. Cuando tú decides recibir a Cristo en tu corazón, cuando tú decides entregarle tu vida, dando testimonio de tu fe a través del bautismo en agua, tú estás declarando que a partir de ese día, tus conductas, tu manera de pensar van a ser transformadas. Y que lo que antes era solamente va a ser un mero recuerdo. Me decía alguien hace unos minutos, anteriormente recibir una provocación, rápidamente uno respondía a ella. Hoy en día se requieren provocaciones muy grandes, o a veces ninguna provocación te hace caer, porque el dominio propio, la mansedumbre, la templanza, cualidades que en tu carácter se han venido desarrollando, te permiten no ceder ante tal hostilidad. Eso ya comienza a hablar de madurez. Entonces en Gilgal podemos ver al pueblo de Israel comenzando a madurar, comenzando a dar sus primeros pasos. La iglesia, espero no se confundan aquí, debe vivir en dependencia absoluta de Dios, porque todo lo que hagamos sin fe, todo lo que nace sin fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero cuando digo que tenemos que soltarnos de la mano de Dios, lo que quiero decir es que si no sentimos a Dios, si no vemos a Dios, si no tenemos señales de Dios, si el ángel de Dios no se nos para, no hacemos nada. Todas estas conductas son conductas de inmadurez cristiana. Cuando alguien ya ha crecido, escúchame bien cómo lo voy a decir, no necesita que el ángel de Jehová se pare delante de él y le dé una palabra. No necesitas sentir bonito para decir Dios está aquí. No necesitas recibir una señal de Dios para caminar en la palabra. ¿Por qué? Porque tiene una relación, porque tiene convicción. Yo sé que Dios está aquí. Y a lo mejor alguien dice, ¿qué estará sintiendo el pastor para decir eso? No siento nada. Ni un cosquillito, ni nada caliente, ni nada frío. Entonces, ¿por qué dice que Dios está aquí? Porque Dios es Dios. Y yo sé que está aquí. Porque Él me dijo que Él estaría donde quiera que yo esté. Así de fácil. Ahora, tienes que llevar esto a la práctica en tu vida diaria como cristiano. Y en las conductas del día es donde se ve realmente la madurez. Y Gilgal es el testimonio por el cual Casa de Ministerios y cada uno de nosotros hemos pasado y debimos haber pasado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entre sus hombros llevaban un ataúd, llevaban los huesos de José.
Podríamos simbolizarlo: salieron de Egipto llevando muerte. Pero escucha bien, cuando llegaron a la tierra prometida, la caja que ahora cargaban no era un ataúd, era el arca del pacto. La caja que ahora llevaban ya no llevaba huesos, ya no llevaba polvo, cenizas. Ahora llevaba el testimonio de la presencia de Dios para sus vidas. Pero ¿qué fue lo que produjo el cambio de la muerte al testimonio? El proceso. ¿Cuántas veces se cayó tu hijo o tu hija cuando empezó a caminar? ¿Cuántos hematomas tiene en la frente o en los pies o en las rodillas por todos los golpes que se dio? Hay una escena que en algunos niños se ve que empiezan a caminar y de repente tienen un golpe muy fuerte y dejan de caminar. Y de repente le preguntan al papá y a la mamá: oye, ¿por qué tu hijo no camina si tiene tantos años? Y te dicen: es que se cayó y desde ahí le entró miedo. En el terreno espiritual pasa lo mismo. Muchas veces alguien se atreve a creerle a Dios, a dar un paso de fe, y en muchas ocasiones no se dan las cosas como él esperaba, o enfocamos el milagro mal. Y esto hace que muchos en ese tropiezo, en lugar de seguir madurando, regresen a una condición anterior de inmadurez. Voy a poner otro ejemplo, como aquellos niños que dejan el pañal, empiezan a tener control de esfínteres, habla de madurez, pero que después tienen una mala experiencia y 5 o 6 años de edad comienzan a orinar en lugares incorrectos. Es como si alguien que estaba madurando regresara a una condición de inmadurez por una mala experiencia. El pueblo de Israel quitó la muerte, desarraigó la inmadurez de su vida durante un proceso de 40 años. Pero cuando estaban entrando a la tierra prometida, lo que traían sobre sus hombros era el testimonio de la presencia de Dios. Toda su vida, su misma ropa hablaba del testimonio de Dios. Es interesante leer la descripción que durante 40 años su ropa no se les desgastó, su calzado no se acabó. Hoy diríamos: ¿qué marca era eso, no? Es el testimonio de la presencia de Dios. Quien está en comunión con Dios no tendrá falta de ningún bien. Pero hay un proceso. Y es el tiempo de que ustedes y yo, hermanos, demos ese brinco a la madurez. Voy a decirlo así: ¿cuántos dicen: qué bonita oración, se sintió la presencia de Dios bien fuerte? ¿Y cuántos dicen: hoy no estuvo bien la oración porque no se sintió nada? Cuando tú escuches hablar a alguien así, prepárale una mamila de leche nido y dásela. ¿Por qué? ¿Quién habla así? Aquellos que están en una condición de inmadurez espiritual. Necesitan sentir, necesitan ver para saber que Dios está y Dios es. Muchos de ellos no han pasado el proceso, o cuando comienzan a caminar y vienen aquellas dificultades que empiezan a trabajar en nuestro carácter, que empieza Dios a querer desarrollar fe en nosotros. Voy a usar el ejemplo del niño. Dejan de caminar y ya no quieren volver a hacerlo, o empiezan a mojar la cama. El pueblo de Israel ahora ha llegado a Gilgal. ¿Y sabes qué? Por 40 años vio cómo del cielo caía maná, su alimento. Se entiende que era un tipo de pan. Aquí hay un milagro extraordinario porque el pan requiere fuego, requiere un horno. Por eso a mí ese milagro se me hace muy interesante. Un sobrenatural poder de Dios sobre ellos.
había una sombra, había una luz. Ellos podían ver a Dios cuando levantaban el cielo en medio del desierto y veían una nube y decían: Dios está con nosotros. En la noche estaba todo oscuro, pero donde ellos estaban había luz, y veían una columna y decían: Dios está con nosotros. Pero cuando llegaron a Gilgal, ya no cayó maná del cielo. La nube que estaba, que les daba sombra, ya no estaba. La luz que les alumbraba ya no estaba. Era el momento de que al voltear al cielo y no ver nada y sentir los rayos del sol, era el momento de estar en toda la oscuridad y no ver, decir: el Señor está conmigo. Y aquí tenemos un poquito de comparaciones. ¿Cuántos de ustedes, cuando están en una angustia o una depresión o una tristeza o en medio de ansiedad? Hablo de estas emociones porque es bajo estas emociones donde uno siente esa oscuridad, esa opresión, esa soledad. Aquí la pregunta es: ¿cuántos de ustedes cuando están en esa condición dicen: en verdad Dios está conmigo? Les voy a decir algo: nadie. Les voy a decir por qué. Porque si dijeran Dios está conmigo, en ese momento se quitaría la ansiedad, la tristeza, la depresión y la opresión. Hágale ¡zas! Sí. Ay, hermanos, yo siento que Dios me sanó porque sentí bien requete bonito. Yo no sé cuántos han vivido eso, pero la temporada a la que vamos a entrar es una etapa que requiere mucha madurez de la iglesia. Y cuando todo esté oscuro y no esté esa luz para alumbrarte, tú tienes que levantarte y decir: Dios está conmigo. Cuando el sol esté tan intenso y parezca que te quiere quemar, que te quiere fundir, tienes que decir: Dios está conmigo. Y cuando los recursos no alcancen y parece que Dios cerró su mano y parece que Dios te ha abandonado, tú tienes que decir: Dios está conmigo. Y no se trata de lo voy a decir porque lo tengo que decir. En la madurez es una conducta genuina, porque yo sé quién es Dios. Y es importante que la iglesia, es importante que hoy Casa de Ministerios entienda esto. Vamos a entrar a una temporada donde solamente los maduros van a quedar de pie. Hoy damos gracias a Dios por esas experiencias extraordinarias que podemos disfrutar cuando nos acaricia, cuando nos bendice, cuando nos toca. Pero viene un tiempo donde va a ser tu fe en la palabra y tu relación con Dios lo que te va a tener de pie. Lo interesante es que una vez que cesó el maná, el Gilgal, una vez que se quitó esa nube que daba sombra al Gilgal, una vez que se quitó esa columna de fuego, ¿sabes? Nunca más hay otro registro bíblico de que Dios les haya alimentado con maná, de que Dios les haya puesto una manifestación visible como esa nube o como esa columna de fuego. Nunca más se volvió a ver eso. Solamente fue un momento en el crecimiento de su desarrollo espiritual. Si estás anotando, puedes ponerlo ahí. Aquel día que sentí bien bonito, que me convencí de que Dios estaba aquí por lo que sentí, ponle ahí. Solo fue un
momento. Es un momento en la historia de Dios contigo. ¿Por qué? Porque una vez que el pueblo de Dios llega a Gilgal, ahora es el momento en que el pueblo de Dios tiene que hacer algo. Ellos primero caminaron por vista, pero ahora es tiempo de comenzar a caminar por fe. Está escrito, es tiempo de caminar como viendo al invisible. Y es aquí donde vuelvo a retomar lo que nos comentaban hace un momento. Tu relación con Dios basada de tu vida devocional, basada en tus conductas a diario, son la clave. ¿Por qué? Porque ahora de Gilgal en adelante, Dios espera que todo lo que hagamos tenga como causa la fe. Y aquí es donde digo que puede parecer una contradicción. Porque si todo lo que hacemos tiene como causa la fe, es estar sostenidos de la mano de Dios. Espero que se entiendan los dos conceptos. Cuando digo es tiempo de soltarte de la mano de Dios, estoy hablando a nivel natural, a nivel carne. Y cuando digo tienes que sostenerte de la mano de Dios, estoy hablando a nivel espíritu. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Ok, en tu devocional de este día, ¿qué leíste? Cuando estabas orando, ¿hubo algún pensamiento? ¿Hubo alguna palabra? Aun cuando dormías, muchas veces, a veces Dios nos da pasajes bíblicos. A veces en el sueño hay una palabra, hay una frase que resalta. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Todas y cada una de esas promesas, todas y cada una de esas palabras es lo que de hoy en adelante sostiene tu vida. Y voy a empezar por la más sencilla. ¿Cuántos saben que Cristo los ama? ¿Cuántos saben que Cristo los ama? ¿Qué hace un hijo cuando sabe que su papá lo ama? ¿Qué hace? Hay una frase que dicen en algún lugar, son hijos de papi, ¿no? Hacen lo que sea, porque saben que en el amor que su padre les tiene, su padre los va a respaldar. ¿Qué hace un hijo de Dios cuando sabe que Cristo lo ama? Le dijo a Saúl, haz lo que te venga a la mano. Ahora, quien tiene comunión con Dios, quien está de acuerdo con Dios, camina de acuerdo al propósito de Dios para él. Eso es algo interesante. Voy a repetir, la palabra comunión implica cosas en común. Quien tiene comunión con Dios tiene cosas en común. Mira cómo lo voy a decir. Quien tiene comunión con Dios piensa lo mismo que Dios. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si a mí se me antoja un taco, ¿qué se le antoja a Dios? Un taco. Ahora, ¿por qué decimos haz lo que te venga a la mano? Porque quien tiene comunión con Dios no va a tener deseos o pasiones según la carne para pedir mal, sino que al tener acuerdo con Dios y pensar como Dios piense. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón dijo, sabiduría para cumplir con mi ministerio. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Padre. Pero por ejemplo hubo un hombre que dijo, ¿en cuánto me vendes ese poder? ¿Y por qué dijo en cuánto me vendes ese poder? Porque no tenía nada en común con Dios. Cuando un cristiano pide mal, cuando un cristiano pide de acuerdo a las pasiones de su carne,
Dice Santiago que sus oraciones no son contestadas. Pero ¿por qué un cristiano pide mal? Porque no tiene comunión con Dios. Mientras Dios está pensando en usarte para sanar a un enfermo, tú estás pensando en comprarte un celular nuevo. Mientras Dios está pensando en enviarte a dirigir un grupo de amistad, tú estás pensando en estudiar una carrera profesional. Eso se llama luchar contra Dios. Eso se llama estar fuera de la voluntad de Dios. El tiempo que vamos a entrar, hermano, es un tiempo donde nuestra madurez va a ser probada, va a ser evidenciada y va a ser manifestada. ¿Cómo saber que tienes comunión con Dios? En el testimonio que contaba mi hermano Jaime, muy breve, creo que si les preguntáramos a todos, confirmaríamos más aún lo que voy a decir. Pero es increíble cómo 2, 3, 4 personas piensan, sienten, ven lo mismo. Porque es común, porque hay comunión. Y la comunión, lo común, nos pone en acuerdo. Nos pone en... ¿Y sabes qué dijo Jesús a sus discípulos? Al que no está contra nosotros, al que está en favor de nosotros, aunque no esté aquí, por nosotros. Cuando le dan la vuelta a la hoja en el libro de Lucas, y luego dice, el que no está de acuerdo con mis enseñanzas, está contra mí. Interesante, ¿no? Mientras la comunión nos lleva a la madurez, el desacuerdo nos deja siendo bebés espirituales. Miren cómo lo voy a decir. ¿Quién entró a la tierra prometida? Solo aquella generación de hombres y de mujeres que nacieron en el proceso. Los que nacieron en el proceso. Porque los que salieron de Egipto, ¿qué pasó con todos ellos? Murieron. ¿Sabes por qué murieron? En gran parte porque siempre caminaron por vista. Tenemos sed, ¿dónde está el agua? No la veo. Tenemos hambre, ¿dónde está la carne que no la veo? Pero cuando fue el momento de caminar por fe, ellos siguieron viendo por vista y dijeron, ¿sabes? Sí es una tierra muy bonita, sí es una tierra muy próspera, pero los que viven ahí parece que es tierra de gigantes y nosotros nos vemos como langostas. Se estaban dejando llevar por vista. Y su inmadurez les provocó la muerte. Digan conmigo, la inmadurez produce muerte. Cuando un joven de 14 años anda con una moto a toda velocidad haciendo caballitos y después se cae y se muere, ¿qué decimos? Falta de responsabilidad, inmadurez. Interesante, ¿no? La inmadurez produce muerte, pero la madurez, vida. Casa de Ministerios, prepárate porque la temporada que vamos a entrar, tu madurez va a ser probada porque el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Así que ya es tiempo de comenzar a caminar por fe. Dale ese aplauso, papá. Padre, te amamos. Es por fe y no por vista. Ahora Dios ha quitado la nube, ha quitado el fuego, ha quitado los símbolos de su presencia delante de sus ojos. Pero ¿qué hizo ahora? Ahora puso la columna, ahora puso la nube y puso el maná en sus corazones. Y es interesante cómo en el Nuevo Testamento dice,
vosotros sois la luz. Qué tremendo, ¿no? Vosotros sois la luz. Ahora me toca a mí alumbrar a otros. ¡Wow! Mira, Gilgal es el lugar al cual Dios nos trae para comenzar a dar nuestros primeros pasos de fe. Fe es lo primero que Dios procura crear en sus hijos una vez que han salido de Egipto. Cuando alguien ha entrado a ese proceso de nacer de nuevo, lo primero que necesita desarrollar es fe. Lo primero que va a vivir es fe. Y es interesante cómo Jesús le dice a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo, voy a decirlo así, para poder alcanzar las promesas de Dios para su vida. Y Nicodemo lo ve con sus ojos. ¿Es posible que yo pueda entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a salir? ¿Cómo está esto? Puedo oír a Jesús diciéndole, no es por vista, sino es por fe, porque ahora tienes que nacer del Espíritu. Así que yo no necesito ver ahora esa columna de fuego, porque el fuego del Espíritu Santo está en mí. Yo no necesito ver esa nube, porque la gloria de Dios está en mí. Y ya no espero recibir que caiga ese maná del cielo, porque yo sé que el Señor ya ha provisto. Y entonces la vida del cristiano comienza a cambiar, comienza a cambiar. Aquí viene lo interesante. Una vez que empezamos a madurar y que empezamos a caminar en fe, Dios empieza a poner de su espíritu en nosotros. ¿Cómo es esto? A esa expresión, Dios empieza a poner de su espíritu en nosotros. Hoy en día le llamamos la autoridad conferida de Dios a mí para cumplir una asignación. Todos nosotros fuimos creados por Dios por un propósito. Y ya no hay ninguna duda. El bien y la misericordia de Dios te siguen todos los días de tu vida cuando tú estás en el propósito de Dios para ti. Porque cuando estás en el propósito de Dios para ti, estás en acuerdo con Dios. Y cuando estás en acuerdo con Dios, estás en comunión con Dios. Y cuando estás en comunión con Dios, tú tienes una relación con Dios. Entonces el Señor te dice, haz lo que te venga a la mano. Lo que acabo de decir, guárdalo en tu mente, espero lo hayan anotado, porque es clave. Cuando luchamos contra Dios, encontramos muerte. Cuando luchamos con Dios, alcanzamos vida. Luchar contra Dios es ir en contra de su voluntad, es estar en desacuerdo con sus planes para ti. Recuerdo hace muchos años cuando estuve metiendo currículums en diferentes empresas, metiendo solicitudes en una empresa, en otra, emocionado porque estaba yo corriendo tras el éxito. Como muchos jóvenes con tanta inmadurez decía, es que yo voy a trabajar en la mejor empresa. Los días pasaban y no había respuesta.
Dios me abrió la puerta en una empresa. Comencé a trabajar allí. Solamente Dios me permitió trabajar un año. Pero ¿qué pasó en ese año? Era el líder de alabanza en la iglesia donde me congregaba. Ya no podía ir a los ensayos porque tenía trabajo. Era el líder de la célula de jóvenes. Ya no podía ir a la célula de jóvenes porque salía tarde del trabajo y no podía asistir a la célula. Los domingos, cuando estaba sentado ahí detrás del teclado, tratando o buscando de adorar a Dios, muchos domingos literalmente me dormí mientras el pastor predicaba. El cuerpo se cansa. Los días pasaron y yo comencé a sentir cómo mi espíritu se estaba secando. Y me compré un abrigo, una gabardina que por mucho tiempo había soñado, fruto de uno de mis salarios de mi primer trabajo. Y Dios usó esa gabardina para hacerme una pregunta. ¿Qué quieres? Y pude entender que la pregunta es, ¿quieres más objetos como estos? ¿Como esto? ¿O quieres seguir viviendo con ese vacío? Los días siguieron pasando. Ya no puedes orar porque tenía que salir de casa yo más o menos a las 6 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 8 de la mañana. A veces salía a 8 de la noche, estar llegando a la casa a 10, 11 de la noche. Y lo último que uno quiere es orar y leer la Biblia. Y al otro día lo mismo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que el domingo, ¿con qué calidad podía yo adorar a Dios? Emocionado yo por las solicitudes que había llevado a algunas empresas mientras estaba trabajando en esa. Esperando, fíjense bien, el cambio que yo buscaba en mi vida era que una de esas empresas en las que yo soñaba me contratara. Después reaccioné por qué no me contrataron en ninguna de esas empresas. Te voy a decir por qué no me contrataron. Porque en esas empresas que yo quería entrar se trabajaba por turnos, habiendo 3 turnos. Y los turnos se rolaban. Entonces, como podías estar en el primer turno, podías estar en el segundo o podías estar en el tercero. Una vida así no te permite tener ningún tipo de compromisos. Además de que ustedes saben que en muchas ocasiones en este tipo de empresas, aunque te planean tu turno, es como venir a la iglesia. Sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas vas a salir. Porque te tienes que quedar. ¿Y por qué? Pues porque te tienes que quedar. Yo eso no lo entendía en mi inmadurez. En mi inmadurez yo me peleaba con Dios y le decía, Dios, tú no existes porque la empresa donde quiero trabajar no me ha contratado, no me han llamado. Tú no eres real porque no contestas mis peticiones. Pero yo no había leído la Biblia. Y Santiago dice que Dios no escucha las oraciones cuando pides mal, cuando pides de acuerdo a la concupiscencia de tu carne. Pero yo, siendo un inmaduro, le decía a Dios, eres una farsa. Y mi espíritu se seguía secando. Puedo decir que llegó el día donde llegué al límite. Cuando dices, ya no tiene sentido que esté aquí en el piano tocando y cantando. Creo que un metal que resuena es mejor que yo. Un címbalo que retiñe es mejor que yo. Y en esa semana recibí una llamada telefónica.
me dijeron, ¿estás listo? Y uno siempre dice sí y no, a veces por educación, y dije sí. Y esa semana decidí renunciar al trabajo y el siguiente año me quedé sin trabajo. Retomé la célula, retomé los ensayos y lo que tenía que hacer. Un año sin trabajar. En esa temporada, por esa disponibilidad de tiempo que tenía, traté de invertir un poquito más de tiempo en la alabanza y iniciamos un proyecto. Y cuando terminé ese proyecto, mi idea era hacer una gira y hacerme famoso y todo eso que uno piensa. ¿Ven todo lo que es inmadurez? ¿Sí están viendo la inmadurez espiritual? Y recibo otra llamada. Y en esa llamada me dicen, es tiempo. No se me olvida porque yo los hice, reproduje 500 cassettes. Y me quedé con mis 500 cassettes reproducidos. Y ahí tengo todavía una caja llena de esos cassettes. Que no los pude vender porque no pude hacer ni una sola gira. Pero ¿qué pasó? El vacío que estaba en mi corazón se acabó. Y entendí que Dios sí existe. Porque si alguna de esas empresas donde yo aspiraba a entrar me hubieran contratado, Dios me hubiera puesto en piso resbaloso. Y muy seguramente yo hubiera perdido lo más valioso que es para mí, mi salvación. Yo conozco hermanos aquí en la iglesia que el ambiente donde trabajan los ha absorbido. Voy a mencionar 2 ejemplos que quizás ustedes conocen. Hay una fábrica aquí muy famosa en Irapuato que ya cambió de nombre 3 veces. Hay hermanos aquí en la iglesia que han trabajado allí y por ellos yo me enteré. Dicen, en esa fábrica hay mucho adulterio y hay mucha fornicación, todos contra todos. Así me dijo una vez una hermana y luego otra y otra. ¿Qué creen que pasó con un matrimonio de la iglesia? Eso. Un día un hermano tuvo necesidad de buscar trabajo, encontró trabajo en esa empresa y al paso del tiempo terminaron divorciados porque hubo adulterio. Ustedes pueden conocer muchos casos como esos. El ambiente nos absorbe. Todos desobedecemos la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra de Canaán, destruyan todo, acaben con todo. No quiero que hagan lo que ellos hacen. Pero nosotros decimos, a la empresa que entrares, haz lo que vieres. Ahora yo sé que Dios me ama y que Dios existe, porque esa empresa nunca me contrató. Eso se llama madurez espiritual. Porque dejé de luchar contra Dios y empecé a luchar con Dios. Porque a partir de allí, todo es fe. No es un alto puesto ejecutivo. No es la seguridad de un salario. No es la marca que portas. Es una promesa. Es una promesa. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ahora ya no va a caminar por vista. Ya no hay maná. Ya no hay nube. Ya no hay columna de fuego. Ahora ellos tienen que actuar. Y cuando comienzan a actuar, Dios comienza a empoderarlos. Dios comienza a derramar de su espíritu sobre ellos. La unción de Dios viene a nuestras vidas. Y ahora mis testimonios no son cuánto vendí.
Ahora mis testimonios no son, me ascendieron en el trabajo. Ahora mis testimonios no son, ya esta empresa me quiere llevar con un mejor salario. Ahora mis testimonios, ¿sabes cuáles son? Me decía mi esposa ayer: Iván, oré por una persona que tenía como esta distancia, como unos, diría el hermano Luis, bendiciones si me está viendo, lo amamos. Diría el hermano Luis, como 8.5 centímetros con 3 milímetros de distancia entre un pie y otro. Dice mi esposa: Iván, verlo crecer es algo extraordinario. Y a veces, muchas veces Dios lo hace sin que nos estemos cortando las venas, simplemente honrando tu fe. La madurez espiritual, hermano, nos posiciona en el lugar que Dios preparó con nosotros, porque dejamos de luchar contra Dios. Estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Por ejemplo, el caso de Esther. Esther, vamos a decirlo así, entró en el trabajo y fue contratada, digámoslo así, espero que se entienda la comparación. Pero Dios la puso en esa posición porque había un propósito. Muchos cristianos están en el trabajo que Dios les dio. Mi pregunta es: ¿estás allí cumpliendo con el propósito por el cual Dios te puso ahí? ¿O una vez que te conviertes en la esposa del rey, se te olvidó de dónde vienes? Porque su tío le tuvo que decir: ¡hey! Bájate del avión. No creas que por tener ese puesto, no creas que por tener ese salario, no creas que por vivir donde vives, el mal no va a llegar a tu vida. Y hay muchos que dicen: no, pues ya soy de confianza, gano tanto. No. Pero si Dios te puso ahí para bendecir, para interceder, ¿notas? Algunos, Dios nos ha puesto a servir como sacerdotes en el reino. Pero algunos otros, como Esther, Dios los ha puesto como proveedores, como intercesores. Solamente la madurez espiritual te va a permitir ponerte en comunión con Dios. Otro ejemplo más es José. José pasó todo un desierto de rechazo, pero el ministerio profético lo vino sosteniendo, porque cada rechazo, cada prueba que vivió José, si ustedes se acuerdan, fue superada a través del ministerio profético, la unción de Dios que estaba en él. Ahora Dios lo pone otra vez en un buen empleo, en una gran posición. Pero él lo dijo, el propósito era para preservar nuestras vidas. Así que el trabajo que tienes, el gran salario que tienes, la estabilidad económica que tienes, el negocio que tienes, muy posiblemente esté en el propósito de Dios para ti. Y si logras madurar espiritualmente y entender el propósito del por qué Dios te puso allí, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Pero tienes que madurar. Y allí recordamos palabras del apóstol Pablo: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces tenemos que resaltar que no dice que viene porque tengo pies y porque estoy caminando. La fe es una promesa de Dios. Y escucha cómo lo voy a decir: la fe también la podemos entender como un espíritu de Dios. En la carta a los Corintios, Pablo dice que Dios pondrá en nosotros espíritu de fe. ¡Wow! ¿Sabes? Gilgal, en resumen, es el lugar donde el Espíritu Santo se hace presente y nosotros comenzamos a caminar por fe.
Y yo quiero que guardes esto en tu corazón. Deja de luchar contra Dios. No, yo quiero matar cristianos. Pues no los vas a matar, les vas a predicar a los que no son. ¿Me imaginan? ¿Qué nalgadas le dio, no? Para volverlo al propósito. Otros estaban nuevamente regresando a pescar y habían tirado las redes y trabajaron toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada. Aferrados a seguir pescando. Y tiene que venir a decirles: ¡hey! Ustedes son pescadores de hombres, síganme. Volviéndolos al propósito. Volviéndolos, regresándolos al propósito. Hoy, después de muchos años, no sé cuántos, caminamos en la palabra de Dios al orar por nuestras calles, por nuestra colonia, por nuestra ciudad. No recuerdo cuándo fue la última marcha que hicimos. Hoy no fue propiamente una marcha, cambiamos un poquito la estrategia, pero el propósito del fin de interceder es el mismo. Creo que tú también tienes que analizar si estás en el propósito de Dios o tienes que volver al propósito de Dios. Hace algunos años, si no estoy equivocado, 2018, estaba yo deprimido porque la nube no estaba, porque la columna no estaba, porque no había maná. Son las pocas veces que he oído la voz de Dios audible. Y me dijo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? En ese momento me acordé del testimonio de la reina Esther. Me acordé de todo el contexto. Gracias a Dios por la madurez que me dio en ese momento y entendí que la posición en que Dios me había puesto hasta en ese momento tenía un propósito que se cumplía en ese tiempo. Yo creí que yo estaba en esa posición porque era el mejor. Es que me escogieron porque yo soy el mejor para hacerlo. ¿Nunca han dicho eso? Oye, ¿y a quién pusieron de encargado? No, pues a mí, porque como yo soy el mejor, como yo soy el que hace bien las cosas. No seas tonto, perdón, inmaduro. Muy posiblemente Dios tiene un plan para ti. En serio, yo creí que me habían escogido porque yo era el mejor. Y yo ya estaba seguro que me iban a poner en otro puesto más grande porque... Y Dios me dijo: no estás ahí por eso. Yo te puse ahí por esto. Entonces me levanté, me puedo imaginar como el rey David sacudiéndome la ceniza por no ver la nube, por no ver la columna de fuego, por no tener maná. Y le dije a mi esposa: estoy listo. Ya la tiré a la basura. Por 10 años cargué una llave aquí. Es testimonio de lo que estoy hablando. Por 10 años cargué esa llave para recordarme que no era porque yo fuera inteligente, porque yo fuera capaz o porque yo fuera el mejor. Era porque Dios tenía planes para mí y sus planes son de bien. No sé en qué lugar estás. No sé en qué posición estés. Pero si Dios te ha traído a Gilgal, pasaste ya gran parte de tu desierto, gran parte de ese proceso. Te quiero motivar a quitar tus ojos de lo que se ve, a quitar tus manos de lo que se puede tocar. Y ahora vamos a poner los ojos en lo que no se ve, en lo que no se siente y en lo que no se puede tocar. ¿Y qué es eso? Cada promesa que Dios nos ha dado. Cada palabra que Dios nos ha dado.
¿Cómo la voy a conquistar? Luchando con Dios. En otras palabras, poniéndome de acuerdo al propósito de Dios para mí y trabajando en ese propósito, no en lo que yo quiero. Quiero concluir, antes de orar, con un último testimonio. Hace algunos años, Ángel se quedó sin trabajo. Voy a hablar de Ángel porque es mi amigo. ¿Sí puedo hablar de ti, Ángel? Sí me dejó, ya me dio permiso, No es chisme, ya me dio permiso. No tenía trabajo. La condición económica se puso complicada porque enfermó. Entonces era enfermedad, no tener trabajo. Y recuerdo un día que me dijo que tuvo que vender algunos aparatos en su casa para tener ingresos. Es una situación crítica, ¿no? Enfermedad, no trabajo. Y lo poco que tienes lo tienes que comenzar a vender. Fueron días de mucho quebrantamiento, pero vino la palabra de Dios en su momento. De ahí fue cuando te fuiste a trabajar a Puerto Interior, a León, ¿verdad? Dios le dio la palabra y se fue a trabajar a León. Y muchas veces hubo problemas que parecían que iba a salir de ese trabajo. Dios lo llevó a ir madurando. El año pasado, ya estoy hablando como si fuera enero. Como estoy pensando en la predicación del primer domingo de enero, fíjense cómo está mi cabeza. Bueno, hace unos meses, lo que estoy predicando hoy es la base de lo que voy a predicar el primer domingo de enero, Por eso les pedí que apuntaran. Hace unos meses tuvimos una situación, les decía un viernes a la iglesia, donde literalmente podíamos interpretar mi esposa y yo que el diablo se levantó pues para querernos zarandear, querernos destruir, porque no fue una cosa, fueron al menos 4 situaciones que se vinieron una sobre otra, muy fuertes. Y todas, no voy a exagerar, tienen que ver con muerte. Cuando hablo de muerte, hablo con el fin de algo, con acabar algo. Y ese viernes, quien estuvo aquí se acuerda que les dije, hermanos, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Muchos hermanos sé que lo estuvieron haciendo de corazón. Y en ese proceso tuvimos la primera entrevista. Y la primera entrevista fue esta. Señor Iván, su problema va a durar cuando menos 3 años, si bien le va. Pero ya sabemos en qué va a terminar. Va a terminar en que todo está terminado. Y yo dije, pues ¿para qué 3 años de pleito si ya sé que va a terminar en que todo está terminado? Y cuando está uno así, pues la verdad yo dije, mejor hay que terminarlo ahorita. Pero después se vino otro problema, después se vino otro y después se vino otro. El punto al que quiero llegar es que ese día fuimos a darle gracias a Dios por la casa de Ángel y Magali. Dios en este año les permitió comprar su casa, así fue en este año, ¿verdad? Dios dijo que en este año va a llover. Y bueno, Dios a ellos les dio su casa en este año. Y fuimos, nos invitó a comer. Y cuando estábamos ahí, mi esposa abre la boca. Pero quiero decir esto. Antes de eso mi esposa me dijo, ¿y Ángel, Iván? Yo le dije, no, pues Ángel, ¿qué? Ángel está en León y el problema está en Guanajuato. Y me dice mi esposa, ¿quién sabe si para esta hora Ángel está ahí, Iván? Yo le dije, nada. Y le dije, vamos, comemos y nos venimos. ¿Quién manda aquí? Yo.
Pero como mi esposa es buena esposa, le hizo así. No, no es cierto. Estábamos comiendo y yo también puedo entender lo que había en el corazón de ella, ¿no? Cada uno lleva el problema de diferente manera. Los hombres queremos comernos el problema, ¿sí o no? Y las mujeres quieren vomitar el problema. Es normal. Y entonces mi esposa expone la situación. En ese momento toma el teléfono Ángel y las cosas se empiezan a dar. Hoy yo creo las promesas y la palabra de Dios. Y puedo dar el testimonio de un milagro que Dios hizo. Ahora sí, sin meter las manos, porque el escrito que teníamos que contestar no se tuvo que contestar. Lo que quiero resaltar con este testimonio es, en el lugar que estás, no estás por casualidad. Ponte de acuerdo con Dios y Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Dale gloria a Dios. Y yo quiero orar en este momento. Le quiero pedir a mi hermano Edson, mi hermano Josué, ¿dónde está? Allá, mi hermano Jaime. ¿Dónde está mi hermano Jaime? Ayúdenme a orar por aquellos hermanos que vengan al altar. Yo no sé cuántos hoy sintieron, valga la contradicción, o su entendimiento les hizo saber que ya es el tiempo de dejar de ser niños fluctuantes. Ya es tiempo de dejar los pañales y la leche. Y es tiempo de empezar a comer carne. El otro texto dice, algunos debiendo de ser ya maestros. Me da mucho gusto que ahora que se retomó, que se reinició el trabajo de CM Kids, hay más maestros, hombres, mujeres que están diciendo, hey, es tiempo de servir. La verdad a mí me llenó mucho gozo cuando me dijeron la gran cantidad de hermanos que están allí sirviendo. Eso es un testimonio de lo que Dios está haciendo. Amén. Pero se tienen que levantar los evangelistas a dirigir grupos de amistad. Ahí había muchas lonas. En esta semana vi que hay algunas lonas que ya no deben de estar allí y muchas otras que hay que poner allí. Aquí yo les quisiera preguntar, ¿ves por ahí la tuya? Es decir, donde dice, ¿cómo se llaman? Sí, líder de grupo de amistad. En la colonia 12 de diciembre. En la colonia, ¿qué? 18 de agosto. En la colonia Los Cobos. En el fraccionamiento Floresta. En Horizontes. ¿Qué más fraccionamientos hay? Ayer decía el hermano Marcial que él quiere ir al Encanto. Amén. Bueno, la mies es mucha y pocos los obreros. Yo quiero invitar a aquellos que sienten que Dios los ha traído a Gilgal, que Dios te ha metido ese momento donde ha estado probando tu fe para llevarte a madurez. Ven al altar y vamos a orar. Si Dios te ha llevado a ese momento de decisión, de renuncia, ven al altar y vamos a orar. Dile a Dios en este momento que estás listo, que estamos listos, que estás listo, que estamos listos para hacer su voluntad. Lo dije hace un momento, algunos somos llamados para servir en el sacerdocio, amén, pero algunos otros, como Daniel, como José, como Esther, Jeremías y muchos otros, son llamados para servir a reyes, para servir a príncipes. Ya sea que sea para servir a reyes o servir a príncipes, ya sea que para servir como sacerdote, vamos a hacerlo en el propósito de Dios para nosotros. Padre,